muy lejos para obtenerlo. Ahí mismo, saliendo de su casa, ahí lo podemos obtener. Entonces, ¿qué beneficio podremos tener acerca, o más bien, qué beneficio tendremos de la luz solar? El primer beneficio que vemos es que mata gérmenes. El sol también es bueno para purificar, tanto como para purificar el agua, como para purificar cualquier cosa que esté maloliente de la casa. Uno la saca a la luz solar y mata los gérmenes. Por eso es importante abrir las ventanas a que entre la luz solar a la habitación, a la casa y todo eso, para que se mantenga todo bien saludable. La luz solar también fortalece la salud de la piel. Importante eso. ¿Por qué favorece la salud de la piel? Mata los órganos, los hongos, ¿verdad? Que pueda haber en la piel, las células muertas, o sea, cualquier bacteria que pueda estar en la piel cuando es expuesta a la luz solar, pues se elimina y así podemos mantener una salud en nuestra piel. Eleva el ánimo, también es conocido como un antidepresivo. Las personas que sufren de depresión, al salir el sol, pues se pueden sentir mucho mejor porque eleva el ánimo. Es bueno para la osteoporosis. Por ejemplo, aquí vemos un hueso normal y uno con raquitismo. O sea, el sol ayuda muy bien a los huesos. Tomar el sol. También el sol proporciona en el cuerpo la sustancia o la hormona llamada melatonina. Esta hormona es la responsable del ciclo del sueño, para descansar bien. Así que ya usted sabe, si sufre de insomnio, acostúmbrese a hacerse baño de sol, porque esto le vendrá muy bien. La luz solar también fortalece el sistema inmunológico. Noten que todos los remedios naturales que Dios ha provisto fortalecen la defensa del organismo, previenen enfermedades. También alivia el dolor, baja la presión sanguínea y los niveles de colesterol en la sangre. Qué importante. También el sol ayuda en caso de cáncer en la piel. El cáncer de las células escamosas, el cáncer de las células basales. Aquí vemos una piel con un melanoma. El sol también nos ayuda en esos casos. Ahora bien, el sol hay que tomarlo en cantidades apropiadas. Por ejemplo, hay un horario en el día en el que el sol no es bueno. A partir de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde, y antes de las 4 de la tarde, el sol no es bueno para la salud porque es demasiado fuerte. Y en vez de hacer un bien, pues va a ocasionar un mal. Así que los baños de sol es bueno tomarlo en la mañana durante algunos minutos solamente. Y después de las 4 de la tarde. Aprovechando al máximo los beneficios de la luz solar. Conozca su tolerancia personal. No es lo mismo una persona de color oscura, por ejemplo, una persona de color, una persona, podríamos decir, blanca. No es la misma tolerancia que tiene al sol. No es lo mismo un niño que un adulto también. Así que no todo el mundo debe exponerse por demasiado tiempo a la luz solar. Hay que protegerse de las quemaduras. Así que cuando estamos exponiéndonos al sol, debemos de cuidarnos con los sombreros y los bloqueadores solares. Un buen protector solar, especialmente para los niños y para los adultos. Permítame decirle que el sol también es el envejecedor número 1 de todas las cosas. No solamente de la piel, sino cualquier cosa que usted deje afuera, expuesta durante el día a la luz solar, pues se va a deteriorar, se va a dañar, va a perder incluso hasta el color. ¿No han visto algo? Una vez yo dejé una lavadora, mi lavadero estaba que durante gran parte del día le daba el sol, ahí estaba la lavadora
Y hubo un día que yo la fui a mover, a cambiar de lugar, y se estrelló. La parte de afuera se puso tostada, se rompió, porque así mismo el sol le puede hacer a la piel del ser humano. Así que es bueno que utilicemos protector solar, pero no cualquier protector solar, tiene que ser un protector solar que proteja de los rayos tanto UV como UVA. Así que tienen que tomar en cuenta cuando van a comprar un bloqueador solar y que tenga más de un 50% de protección, porque en el mercado se vende toda clase de productos, pero hay que saber para no comprar una cosa que no le vaya a beneficiar, que tenga un por ciento por encima del 50% de protección es el adecuado para comprar un bloqueador solar. Y eso es muy recomendado por los dermatólogos. Cuando yo fui a un dermatólogo por el problema del acné que tenía, lo primero que dice es: ningún paciente mío ande en la calle sin bloqueador solar en el rostro. De ahí en adelante yo siempre ando con un protector solar para el rostro, y los cambios han sido del cielo a la tierra, muy pero muy favorable. Así que yo los recomiendo especialmente a las damas, si quieren cuidar el cutis de su piel y retrasar algunos años, ¿verdad?, de vejez. Use un bloqueador solar que le va a venir muy bien. Hay que preparar muy bien la piel cuando vamos a la playa y al río. Ya para el cuerpo también hay que tener su bloqueador solar por ahí guardado, siempre que vamos a participar en actividades que sean al aire libre. Solamente recuerden, unos cuantos minutos de sol al día son suficientes para obtener la vitamina D, que el cuerpo la puede procesar únicamente con los rayos del sol. Así que ya lo saben, abra su casa a la luz solar y reciba las ricas bendiciones que Dios nos da a través del sol. Recuerde lo que dice la Biblia en Génesis 1, 3 y 4. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena en gran manera. Que el Señor les bendiga y a disfrutar de la luz solar, pero sobre todo a exponernos a los rayos del sol de justicia de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Hermanos, tenemos otro especial, ¿verdad? Nos gustan mucho los especiales. Pues tenemos otro especial con la